Y hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. A la mañana siguiente, en los muelles de la metrópolis del azul profundo, la luz del sol pintaba el mar alrededor de la metrópolis del azul profundo de un color oro pálido. Las olas golpeaban el casco del barco, levantando finas gotas de agua. Tendo estaba recostado contra la barandilla de la cubierta del ferry de pasajeros, comiendo una bola de arroz con atún que acababa de comprar en la despensa del barco, con un aire relajado. Justo entonces, Liuli se acercó corriendo de repente. Tendo. Mira esto. Liuli llegó junto a Tendo, sosteniendo una concha del tamaño de la palma de la mano. Aunque la concha parecía común, su interior brillaba con una luz de color arcoíris. Sosteniéndola, Liuli dijo felizmente: me encontré con esto al lado del barco justo ahora. ¿No es súper bonito? La hermana Caroline dijo que esto se llama concha arcoíris y que trae buena suerte a quien la encuentra. Es para ti. Al escuchar esto, Tendo instintivamente extendió la mano para tomar la concha arcoíris que Liuli afirmaba que traería buena suerte. Pero en el momento en que su mano salió, la bola de arroz en su otra mano fue asaltada de repente. Liuli arrebató su bola de arroz, le dio un bocado rápido y luego le hizo una mueca descarada. Jeje. Sabe delicioso. Es incluso mejor que el takoyaki del parque de diversiones de ayer. Mirando a la triunfante Liuli, Tendo comentó secamente: infantil. Con eso, Tendo se preparó para administrar un pequeño castigo a la bandida de la bola de arroz, como despeinarle el cabello que se había peinado con tanto esmero. Sin embargo, justo cuando Tendo estaba a punto de actuar, la preparada Liuli, agarrando la bola de arroz, se giró y corrió hacia el toldo, buscando refugio detrás de Caroline. No solo eso, sino que incluso hizo la primera acusación. Caroline, mira. Tendo quiere acosarme de nuevo. Caroline estaba parada bajo el toldo, sosteniendo una taza de té verde helado. Ella sonrió mientras Liuli corría, primero limpiando un grano de arroz de la boca de Liuli, luego ofreciendo una rara burla. Oh. Pero lo que vi justo ahora parecía alguien robando la bola de arroz de otra persona, ¿no es así? Eso debe ser un error, Caroline. Es así. Al ver que Caroline no la ayudaría contra Tendo, Liuli sacó la lengua, luego devoró rápidamente el resto de la bola de arroz, sus mejillas infladas como un pequeño hámster. Su voraz comida era menos por glotonería y más por represalia por las burlas de Tendo de ayer. Aunque el método de represalia fue quizás un poco infantil. Ignorando la pequeña broma de Liuli, Tendo, a su vez, entregó la concha arcoíris, un símbolo de buena suerte, a Caroline. Después de hacer esto, la mirada de Tendo recorrió la multitud y se posó en otra barandilla cercana. Una figura alta y delgada con cabello rizado, parecido a fideos instantáneos, estaba holgazaneando casualmente en una silla de cubierta, sosteniendo un cómic, con una bolsa sin terminar de papas fritas con sabor a tomate descansando a su lado. Tendo se acercó y pateó el talón de la persona. Después de todo este tiempo, sigues siendo tan perezoso como siempre. Al escuchar las palabras de Tendo, Jeremia levantó lentamente la cabeza, sus ojos entrecerrados no mostraban sorpresa, como si hubiera sabido que Tendo vendría. Bajó ligeramente su cómic y dijo lánguidamente: habla por ti mismo. Tú tampoco has cambiado mucho, sigues tan seguro como siempre, mirando a todos por encima del hombro. Tendo, ¿lo conoces? Liuli se acercó con curiosidad, examinando a Jeremia en la silla de cubierta. Sin embargo, el adulto Jeremia se veía completamente diferente de su yo de la infancia, tanto que Liuli no reconoció inmediatamente al estar no. 7. Caroline se acercó, proporcionando la respuesta a Liuli. Ese es Jeremia. Al escuchar a Caroline, Liuli se confundió aún más. ¿Jeremia? ¿Quién? Un momento después, los ojos de Liuli se abrieron de par en par, y señaló a Jeremia, exclamando: oh. Ya recuerdo. El mocoso bajito de aquel entonces. PFFT. Al escuchar a Liuli llamarlo mocoso bajito, la papa frita que acababa de meter en su boca casi salió volando, y una sombra oscura cruzó instantáneamente su frente. Se frotó las sienes y explicó con impotencia: mi linaje de gigante de escarcha no se había activado completamente en aquel entonces, por supuesto que no era alto. Recordando el incidente de su infancia, Liuli no pudo evitar reír. Pero eras muy bajito entonces. Yo era más alta que tú por media cabeza. Diciendo esto, Liuli hizo un gesto con la mano por encima de su cabeza, como si recreara la escena a través del tiempo y el espacio. El señor Jeremia suspiró, luego cerró su cómic. Porque Jeremia tenía otros temas que estaba más interesado en discutir que el apodo mocoso bajito. Miró a Liuli y dijo con resignación: Liuli, tú y yo somos de la misma familia, tu ignorancia me hace sentir muy inexistente. ¿Eh?
¿Tú también eres de la familia Tono Escarcha? ¿Pero por qué no te recuerdo en absoluto? Eso es porque justo después de que llegué, los viejos tontos del círculo me trataron como una especie de emisario del dios Escarcha y me enviaron al dominio de invierno para entrenar. Solo he sido liberado recientemente. Oh, ya veo. Eso es tan lamentable. Justo cuando Liu Li estaba diciendo esto, de repente se dio cuenta de algo. Espera. ¿Dijiste que eres de la facción Escarcha Estelar? Viendo a Liu Li finalmente captar el punto clave, Jeremías se encogió de hombros, indicando que de hecho era uno de ellos. Al recibir esta confirmación, el rostro de Liu Li se puso ansioso al instante. Después de todo, a esos viejos tontos de la facción Escarcha Estelar siempre les había desagradado ella. ¿Podría Jeremías, este supuesto emisario del dios Escarcha, que aparece de repente aquí significar que esos viejos tontos planeaban hacer un movimiento aquí? Afortunadamente, Tendo habló justo a tiempo, aliviando la tensión de Liu Li. Relájate, Liu Li. Jeremías no es lo que piensas. Realmente solo vino a recordar viejos tiempos. Liu Li finalmente dejó escapar un suspiro de alivio, palmeándose el pecho. Eso es bueno. Pensé que estaban tratando de hacer otra trampa. Después de decir esto, Tendo volvió a mirar a Jeremías y dijo: continúa, además de ponernos al día, ¿qué más querías decir al encontrarnos en este momento? Después de todo, pareces perezoso, pero tus principios son mucho más fuertes que los de la mayoría de la gente. No creo que aparecieras de repente durante un período tan sensible. Jeremías miró a Tendo, dejó lentamente su tono perezoso y se puso serio por una vez. Tendo, ten cuidado con Chenkon y los demás. Al escuchar esto, Caroline se mostró pensativa, mientras Liu Li se rascaba la cabeza con confusión. Tendo, sin embargo, sabía perfectamente la razón. Era simplemente que Isabelle había sido tomada como rehén por la facción Escarcha Estelar, obligándolos a causar problemas en el concierto. Sin embargo, incluso si Tendo no intervenía, la trama original tenía a Chen Kong y a los demás dividiéndose en dos grupos. Uno para rescatar a Isabelle y el otro para ayudar a Jingliu a organizar con éxito su concierto. Por lo tanto, Tendo se mantuvo muy tranquilo ante la advertencia de Jeremías. MJM, entendido. Al ver su compostura, Jeremías reabrió su cómic. Como quieras. Dije lo que tenía que decir. No vengas a buscarme si las cosas salen mal. Al escuchar esto, Tendo no pudo evitar reír. Para que alguien tan perezoso como tú haga un viaje especial hasta aquí, parece que sus acciones violaron tu sentido de la justicia, ¿no es así? Jeremías no habló, simplemente mirando su cómic. Pero el silencio, a veces, es una respuesta. La aparición de Jeremías no fue una sorpresa para Tendo. Había sentido la presencia del otro hombre mucho antes de abordar el barco. Al mismo tiempo, Tendo era muy consciente del propósito de su aparición. Aunque Jeremías y su grupo estaban aparentemente en un campo hostil al suyo, la hostilidad de las facciones no equivalía a la hostilidad de su relación. Comparado con los rostros de iceberg de la facción Escarcha Estelar, que carecían de cualquier toque humano, Jeremías indudablemente se inclinaba más hacia sus antiguos compañeros. Por lo tanto, al enterarse de la llegada de Tendo y los demás, Jeremías había querido ponerse al día con ellos durante mucho tiempo. En cuanto a la facción Escarcha Estelar, Tendo supuso que dado que podían formar una entidad colosal como una de las 4 grandes familias de la nueva federación con la facción Tono Escarcha, no había escasez de individuos racionales y con visión de futuro dentro de ellos. Ciertamente tenían diferencias ideológicas con la facción Tono Escarcha, pero nunca tuvieron la intención de eliminar a la facción Tono Escarcha o participar en una lucha de destrucción mutua. Porque eso solo haría que la familia Tono Escarcha, muy debilitada, fuera un festín para las otras 3 grandes familias. Por lo tanto, aunque la facción Tono Escarcha y la facción Escarcha Estelar parecían estar luchando ferozmente durante este periodo, en realidad, ambas partes fueron extremadamente contenidas. Por lo tanto, era difícil decir que la aparición de Jeremías no fuera una instrucción de las personas detrás de la facción Escarcha Estelar, pidiéndole que redujera la tensión entre los dos bandos. Independientemente de la razón, a Tendo no le importó. Porque en este punto, básicamente no quedaba suspenso. Después de todo, incluso la versión teatral sin Tendo terminó con el avance exitoso de Jingliu. Y ahora, con la adición de Tendo, el éxito era aún más seguro. Cabina de Tendo. Las olas fuera de la ventana golpeaban el casco, produciendo un sonido rítmico de salpicaduras. Después de un breve intercambio de cumplidos con Jeremías, Tendo se despidió de los demás y regresó a su habitación para descansar solo.
Tiró su chaqueta al sofá, se sentó, agarró el refresco de naranja de la mesa y revisó tranquilamente su sistema de popularidad. Clasificación de popularidad de la versión teatral actual no. 1. Tendo Simei. No. 2. Jingyuli. No. 3. Caroline. No. 4. Chengxing. No. 5. Como era de esperar, la versión teatral es enteramente un producto para fans. Mientras los personajes no exhiban ningún colapso de personaje obvio u otras acciones tóxicas en la versión teatral, su popularidad generalmente se alinea con su popularidad en la serie principal. Mirando su clasificación de popularidad de la versión teatral, Tendo sabía que si continuaba siguiendo el guión, asegurar el campeonato de popularidad en la versión teatral era básicamente una certeza. La versión teatral ya está a mitad de camino. Es hora de sentar las bases para el clímax que se avecina. Diciendo esto, Tendo dirigió su atención a una función especial en el sistema de popularidad. Mejora de artículo. Ya había completado el despertar del ojo del eclipse estelar a bordo del tren de vapor, habiendo alcanzado verdaderamente el estándar de nivel 3. Sin embargo, según el sistema de calificación Stars Standard, Tendo, cuyo valor de energía estelar base cumplía con el requisito pero cuya fuente estelar no había completado su segundo despertar, todavía estaba clasificado como un Star de nivel 2. Tendo no era incapaz de someterse al segundo despertar para el control vectorial. Solo estaba esperando la oportunidad adecuada. Después de todo, el segundo despertar del control vectorial no era difícil. El desafío radicaba en cómo maximizar los beneficios de este despertar. En el anime shonen tradicional, cada avance de personaje es un punto de explosión de trama clásico. El escenario que Tendo había elegido para su avance fue el clímax del concierto de esta versión teatral. Era, en cierto sentido, robar el protagonismo. Pero considerando los enemigos que aparecerían en esta versión teatral, Tendo sintió que era necesario mostrar su nueva habilidad a la audiencia dimensional, además del avance. Después de todo, el propósito de usar el permiso de modificación de antecedentes de personaje exclusivo para obtener células Tendo no era solo obtener una adaptabilidad física aterradora. El modo sabio era lo que Tendo realmente estaba buscando. El tropo de un anime shonen tradicional es que el avance del personaje debe ocurrir durante el clímax de la trama. Mientras Tendo hablaba, su mente conjuró una escena en la última mitad de la versión teatral. Liu Li canta en el escenario, el villano de repente causa problemas, y él avanza bajo la mirada de miles. Con esta secuencia de acciones, ¿no explotaría su popularidad en la versión teatral? Después de usarlas durante este periodo, Tendo había dominado completamente sus células Tendo. La adaptabilidad al frío extremo en el dominio de fusión fue solo una pequeña prueba para medir el efecto de sus células Tendo. Con esto en mente, Tendo abrió directamente un panel de funciones especiales en el sistema de popularidad. Mejora de artículo. Función del sistema. Forja de mejora de artículo efecto. Puede mejorar un artículo del sistema existente. El efecto de mejora está determinado por la calidad inherente del artículo y el número de intentos de mejora. Nota. Los artículos especiales están excluidos de la mejora. Las mejoras fallidas pueden resultar en la desaparición del artículo. Se pueden usar amuletos de protección para protección. Tendo miró el panel de forja de mejora de artículo y sonrió. Las nuevas habilidades necesitan un sentido de ritual. Sin un artículo exclusivo para servir como interruptor, se siente como si faltara algo. Además, dejar que el enemigo crea erróneamente que solo puedo activar esta habilidad bajo una cierta condición es indudablemente una táctica muy engañosa. Con eso, Tendo sacó un artículo que había canjeado en la temporada 1. Nombre. Forma miríada de unión estelar tipo. Artículo de cultivo. Efecto 1. Unión estelar. Cuando se usa, suprime la propia energía estelar a cambio de una mayor eficiencia de cultivo, solo es efectivo para valores de energía estelar inferiores a 1000. Efecto 2. Forma miríada. Permite la libre determinación de la apariencia del artículo, limitado a la vestimenta diaria. La forma miríada de unión estelar fue uno de los primeros artículos que Tendo canjeó. En ese momento, simplemente cambió su forma a un antifaz y aumentó significativamente su velocidad de cultivo. Esto le permitió obtener la capacidad absoluta de cambiar el final al final de la temporada 1. Pero a medida que la trama progresaba y su fuerza aumentaba continuamente, el efecto del artículo en Tendo se volvió cada vez más débil. Aparte de ser decorativo, ahora era prácticamente inútil. Sin embargo, esto no significaba que el artículo no tuviera potencial. Por el contrario, Tendo sintió que este era uno de los pocos artículos que podría tener un efecto masivo en él.
Después de todo, el artículo podía disfrazarse y podía suprimir la energía estelar, lo que lo convertía en un interruptor perfecto para el modo sabio. Además, la configuración clásica de primera forma, segunda forma y tercera forma es un tropo perdurable tanto en el anime como en otros medios visuales. La sensación de darlo todo solo para derrotar la forma básica del jefe es indudablemente más dramática. Con este pensamiento, Tendo colocó directamente la forma miríada de unión estelar en la forja de mejora. Artículo de mejora actual. Forma miríada de unión estelar nivel de mejora actual. Más 0. Valor de popularidad requerido para la mejora actual. 1,000,000. Tasa de éxito de la mejora actual. 25%. Usar amuleto de protección. Sí / no. Ha consumido 1,000,000 de valor de popularidad para canjear un amuleto de protección de mejora. Una tasa de éxito de 1 en 4. Es seguro. No hay forma de que yo pueda, con absoluta confianza, Tendo inició la mejora decisivamente. Solo. ¿En serio, esto falló? El rostro de Tendo se oscureció al instante al mirar la gran palabra fallo en la forja de mejora. Habiendo navegado sin problemas y dominado el mundo de Stars, no había experimentado el sabor del fracaso en mucho tiempo. Un poco interesante. La boca de Tendo se crispó ligeramente, y luego inició la mejora de nuevo. Fallo. Mejorar. Fallo. Mejora exitosa. Forma miríada de unión estelar mejorada a +1. Nuevo efecto añadido. Aumenta ligeramente la precisión de manipulación de energía estelar cuando se usa, comprime la energía estelar y el aura de 1, y aumenta ligeramente la velocidad de cultivo. Crujido. La lata de refresco vacía fue aplastada por Tendo, soltando un chirrido metálico discordante. Miró el texto rojo en negrita fallo en el panel del sistema, una vena palpitaba en su frente debajo de su cabello plateado blanco. 6 veces. Tomó 6 intentos completos. A pesar de tener una sólida tasa de éxito del 25%, había fallado 5 veces consecutivas antes de finalmente tener éxito. Esto obligó a Tendo a aceptar el hecho de que él era, de hecho, un no jefe tener mala suerte. La suerte realmente no estaba de su lado. Sin embargo, solo una mejora primero de la forma miríada de unión estelar no era suficiente para satisfacer las necesidades de Tendo. Con este pensamiento, Tendo tomó una decisión de inmediato. No, necesito algo de metafísica. Necesito pedir prestada algo de suerte a alguien. Tendo se levantó de repente y caminó hacia la cabina del crucero de al lado, donde se alojaban Carolina y Jingliuli. Como las dos no habían cerrado su puerta, Tendo escuchó la risa de Jingliuli proveniente del interior tan pronto como llegó al pasillo, sonando como si estuviera presumiendo ante Caroline. Tendo empujó la puerta y vio a Liuli acostada en la mesa, pegando pegatinas coloridas en la cara de una muñeca frente a ella. Caroline se sentó a su lado, concentrada en un libro de investigación lleno de fórmulas complejas. Tendo, ¿qué haces aquí? Al ver la repentina aparición de Tendo, Jingliuli levantó la vista con curiosidad. Tendo permaneció en silencio, caminando directamente hacia Liuli. Y mientras la otra chica parecía completamente confundida, extendió la mano y alborotó furiosamente su cabello de color púrpura pálido. ¡Ak! Tendo, ¿qué estás haciendo? Acababa de peinarme el cabello. Jingliuli se erizó al instante, levantando la mano para apartarlo. Quédate quieta, quédate quieta. Estoy pidiendo prestada algo de suerte a ti. Tendo dijo, alborotando aún más su cabello, haciéndola parecer un erizo púrpura encrespado. Caroline observó la caótica escena, dejando su libro con impotencia. Aunque Tendo a menudo hacía cosas extrañas, esta era la primera vez que veía algo tan raro. Después de todo, ¿realmente se podía pedir prestada la suerte? Sintiendo que había pedido prestada suficiente suerte, Tendo pellizcó la suave mejilla de Jingliuli de nuevo antes de darse la vuelta, satisfecho. Gracias. Gracias por nada. Liuli agarró su muñeco de delfín con rabia y se lo arrojó a Tendo, pero él lo esquivó fácilmente y se apresuró a regresar a su propia habitación con un silbido, sin siquiera molestarse en cerrar la puerta correctamente. Viendo la espalda de Tendo que se retiraba, Jingliuli se acurrucó en los brazos de Caroline, quejándose. Hermana Caroline, míralo. Solo me está acosando a propósito. Frente a la quejumbrosa Liuli, Caroline sonrió y alisó su cabello alborotado, un toque de ternura brilló en sus ojos esmeralda. Ya. Tendo probablemente tenía algún propósito especial. Realmente no estaba tratando de engañarte. Hablaré con él más tarde, ¿de acuerdo? Al escuchar esto, Jingliuli se animó rápidamente. Después de todo, ella no estaba realmente enojada. Además, ser objeto de las burlas de Tendo era algo a lo que se había acostumbrado hacía mucho tiempo.
Mientras tanto, en la otra cabina. Ahora que tengo la suerte de Jingliuli, además de mi cantidad masiva de puntos de popularidad como apoyo, me niego a creer que sufriré 5 fallos consecutivos de nuevo. Mejorar. Ding. Mejora exitosa. Forma miríada de unión estelar mejorada A+2. Nuevo efecto añadido. Precisión de manipulación de energía estelar impulsada, efecto de compresión de energía estelar fortalecido. Al ver esto, los ojos de Tendo se iluminaron, e inmediatamente hizo clic en continuar mejora. Como su suerte era buena, tenía que golpear mientras el hierro estaba caliente. Ding. Mejora exitosa. Forma miríada de unión estelar mejorada A+3, límite máximo alcanzado. Nuevo efecto añadido. Aumenta en gran medida la precisión de manipulación de energía estelar, comprime completamente la energía estelar y el aura de uno, y la velocidad de cultivo se impulsa significativamente. Uf, finalmente. Tendo dejó escapar un suspiro de alivio y se desplomó en su silla, luciendo completamente agotado. No fue fácil, realmente no fue fácil. Estas cosas dependientes de la suerte claramente no eran adecuadas para un maniático del control como él, que era hábil en la técnica. Solo los monstruos de la suerte tontos como Jingliuli podrían prosperar con este tipo de corriente de suerte irrazonable. Después de su momento de reflexión, Tendo tomó la forma miríada de unión estelar mejorada, la convirtió en un antifaz y la inspeccionó de cerca. A diferencia de la versión inicial, que solo tenía patrones simples, la forma miríada de unión estelar mejorada A+3 no solo tenía efectos significativamente mejorados, sino que también se veía mucho mejor. Más que el supuesto impulso a la precisión de manipulación de energía estelar y el impulso a la velocidad de cultivo, lo que Tendo más valoraba era su capacidad de comprimir completamente la energía estelar y el aura de uno. Tendo se puso el antifaz y se miró en el espejo. El hombre en el espejo tenía cabello plateado blanco en capas, una figura esbelta y esa estructura facial perfecta. Era de hecho el rostro de Stars. No está mal. Con el crucial artículo ritual en la mano, Tendo sintió que su modo sabio 1.0 había cumplido todos los requisitos. Todo lo que quedaba era desvelarlo durante el clímax del acto teatral. Temprano en la mañana, el cuerno del crucero atravesó la niebla carmesí de la ciudad de Niebla Escarlata. La niebla de color rojo pálido única de la temporada de niebla carmesí envolvió el puerto, permitiendo que solo una luz tenue emergiera del lejano faro. Jeremiah estaba de pie en la cubierta de la pasarela de pasajeros, absorto en un manga shoujo cuya portada mostraba el protagonista masculino salvando a la protagonista femenina amnésica. Su cabello permanentado estaba ligeramente alborotado por la brisa matutina, pero no le importó, ocasionalmente se acercaba para sostener el manga que se deslizaba. Para él, la misión parecía mucho menos importante que leer el manga. ¡Wow! El cuerno sordo sonó de nuevo, y el crucero comenzó a acercarse lentamente a la orilla. Jeremiah levantó la vista, su mirada fija en la entrada de la pasarela. La cámara teatral siguió su línea de visión hasta la entrada. Tendo caminaba a la cabeza, llevando su maleta, su abrigo negro se balanceaba suavemente con la brisa marina. En su rostro, llevaba el antifaz que solo había aparecido brevemente en la primera temporada, pareciendo insinuar algo. Caroline lo siguió, sosteniendo la mano de la todavía somnolienta Jingliuli, cuyos párpados caían. Vamos, hemos llegado al puerto. Tendo respondió, su voz nítida con el aire matutino. Liuli se sobresaltó de inmediato, finalmente abriendo sus ojos borrosos y somnolientos, y dejó escapar un pequeño bostezo. Estamos aquí. Aún no he dormido lo suficiente. Caroline acarició su cabeza, sus orejas de gato verde se crisparon ligeramente, y se rió entre dientes. Si duermes más, te perderás los palitos de masa frita del puesto de desayuno. ¿No dijiste ayer que querías palitos de masa frita recién hechos? En el momento en que escuchó las palabras palitos de masa frita, Liuli se animó al instante. Inmediatamente agarró la mano de Caroline y se apresuró hacia adelante. Entonces vamos rápido. Quiero 2. Y los quiero sumergidos en leche de soya dulce. Tendo sonrió con impotencia ante las figuras que se retiraban de las dos chicas, recogió su maleta y las siguió. Las 3 figuras se mezclaron rápidamente con la multitud en el muelle. La luz de la mañana se filtraba a través de la niebla, proyectando largas sombras detrás de ellas. Jeremiah miró la dirección donde el trío desapareció, una profunda intensidad brilló en sus ojos. Cerró su manga en silencio, una sonrisa perezosa jugando en sus labios. Después de hoy, la ciudad de Niebla Escarlata debería volverse animada. Con esas palabras, Jeremiah estiró sus increíblemente largas piernas y siguió a la multitud fuera del congestionado pasillo de pasajeros. Sin embargo, a diferencia de Tendo y los demás, se dirigió en una dirección completamente opuesta después de desembarcar.
6 horas antes del inicio del concierto de Nochevieja de Jingliuli en el camerino del área de la Aurora, la sala de conciertos junto al mar, Jingliuli estaba parada frente al espejo de cuerpo entero, micrófono en mano, practicando seriamente sus notas altas. Caroline, parada a su lado, ajustó pacientemente su atuendo y dijo suavemente: no estés demasiado nerviosa. ¿No salió bien el ensayo ayer? ¿Pero qué pasa si olvido la letra? Tendo incluso dijo que canté 2 notas mal ayer. Jingliuli frunció el ceño ligeramente, claramente un poco ansiosa por el próximo concierto. Solo estaba tratando de molestarte. Caroline dijo, mirando de reojo a Tendo, que estaba parado en la entrada. Estaba apoyado contra el marco de la puerta del camerino, mirando su terminal de datos. La pantalla mostraba un mensaje enviado por Danica no hace mucho. Señor Tendo, Isabel está retenida en una prisión de hielo debajo del centro de la ciudad de Niebla Carmesí, y solo los miembros de la familia Tono Escarcha pueden desbloquearla. Después de leer esto, Tendo se giró para mirar a Chen Kong, que estaba al final del pasillo de empleados, agarrando un mapa arrugado y luciendo profundamente preocupado. Después de un momento de pensamiento, Tendo guardó su terminal de datos y caminó hacia Chen Kong. Si yo fuera tú, no perdería el tiempo mirando este mapa. Pateó la botella de agua mineral cerca de los pies de Chen Kong, haciendo un suave sonido de plan. Chen Kong levantó la vista, sus ojos llenos de complejidad. Había considerado pedir ayuda a Tendo, pero la otra parte había advertido que si sabían que Chen Kong buscaba a Tendo, inmediatamente romperían el boleto, matarían a la rehén. Para garantizar la seguridad de Isabel, había hecho algunas cosas en secreto estos últimos días. Como resultado, al enfrentarse a Tendo, Jingliuli y los demás, siempre sentía una culpa e inquietud inexpresables. Tendo no le prestó atención, mirando el mapa que Chen Kong había llenado con densos círculos rojos. He enviado la ubicación a tu terminal. No necesitas que te diga qué hacer a continuación, ¿verdad? Tan pronto como terminó de hablar, el terminal de datos de Chen Kong sonó ding dong. Tocó la pantalla para abrirla. Mostraba no solo la dirección detallada de la prisión de hielo subterránea, sino también una foto de Isabel. Estaba confinada en una jaula hecha de hielo profundo, su cabello dorado pegado a sus mejillas pálidas, una vista que era desgarradora. ¿Cómo lo hiciste? La voz de Chen Kong tembló ligeramente, incapaz de entender cómo Tendo lo había logrado. Él, Liu Ma, Vivian y otros habían buscado a Isabel durante 2 días completos, básicamente volteando cada rincón de la ciudad de Niebla Carmesí. Sin embargo, no encontraron nada, pero Tendo la encontró poco después de regresar. ¿Es por sus ojos celestiales del eclipse estelar? Chen Kong miró subconscientemente el ojo de Tendo cubierto por el parche, un pensamiento apareció en su mente. Tendo, como si viera a través de sus pensamientos, dijo con calma. Deja de reflexionar sobre eso. Lo que deberías estar pensando ahora es cómo rescatar a tu compañera. Debes saber que el problema que estás enfrentando ahora no es nada comparado con los enemigos que podrías encontrar más tarde. Después de todo, el enemigo esta vez nunca tuvo la intención de ponerles las cosas difíciles a ustedes, personas no relacionadas, desde el principio. Al escuchar las palabras de Tendo, Chen Kong finalmente recuperó la compostura. De hecho, no era el momento de agonizar. Respiró hondo, se puso de pie y metió el mapa en su mochila. Gracias. Salió corriendo mientras contactaba a Liu Ma y Vivian. Tendo, ¿esto también es parte de tu plan? Tendo se dio la vuelta, notando que Caroline había aparecido en silencio detrás de él. Tendo sonrió y dijo, ¿qué plan? Solo pensé que el escenario se estaba llenando un poco y necesitaba una pequeña limpieza de antemano. Con eso, Tendo se giró y caminó hacia el otro lado del pasillo de empleados, agitando la mano mientras decía, Caroline, los asuntos del escenario están en tus manos. Voy a saludar a los invitados que llegarán en breve. MJM. Caroline asintió, indicando que con su presencia, no habría problemas con el escenario. A medida que la figura de Tendo desapareció por el pasillo, la escena cambió una vez más. Base subterránea en el centro de la ciudad de Niebla Carmesí. Un aire mordazmente frío impregnaba la base subterránea, y gruesos cristales de hielo cubrían las paredes. La temperatura aquí era tan baja que incluso la luz de las lámparas frías parecía congelada, emitiendo un tenue resplandor azul blanco. En la sala de control, algunos miembros de la facción Escarcha Estelar estaban mirando las pantallas de vigilancia cuando Jeremiah empujó la puerta y entró. Señor Jeremiah. Jeremiah agitó la mano, indicándoles que no se levantaran. Después de mirar alrededor de la sala de monitoreo, Jeremiah preguntó con curiosidad. ¿Dónde está el anciano Bingno? ¿Ya se ha ido? El miembro de la sala de control de la facción Escarcha Estelar asintió.
Sí, el anciano se ha ido y dijo que con usted, el señor Xuan Yuan y el señor Xuan An aquí es suficiente. ¿Es eso así? Jeremia asintió, luego miró las pantallas de vigilancia. En los monitores, Isabel estaba sentada dentro de la jaula de hielo profundo, abrasando sus rodillas, su cabello dorado desordenado, claramente sin haber descansado bien. ¿Cómo le va últimamente? Al escuchar a Jeremia preguntar por la condición de Isabel, el miembro de la sala de control respondió: nada inusual. El anciano dijo que los arreglos necesarios se han hecho en su mayoría, e incluso si es rescatada al final, no importa. Al escuchar esta respuesta, Jeremia no pudo evitar sonreír. ¿Fingiendo un golpe al este mientras atacas al oeste? Parece que el anciano Bingmo ha hecho muchas cosas sin informarnos. Al escuchar estas palabras, el miembro de la sala de control no se atrevió a decir ni una sola sílaba más. Porque algunas cosas que Jeremia podía decir, ellos no podían. Ignorando el silencio del miembro de la sala de control, Jeremia encontró un lugar y se sentó. Jeremia se reclinó en la silla, estirando sus largas piernas sobre la mesa de enfrente, casi golpeando una taza de café cercana. Díganme, ¿qué quiere el anciano Bingmo que hagamos? El anciano dijo que mientras puedas representar una amenaza suficiente para Chen Kong, la hoja demoníaca de la familia Sol Ardiente no ignorará absolutamente la situación de su hermano. En ese momento, el único problema que quedará por resolver en toda la sala de conciertos junto al mar será Tendo Simei. Entendido. Al llegar las cosas a esta etapa, Jeremia también entendió su misión. Era encontrar una manera de primero golpear a Chen Kong y a los demás, luego retener a Chen Xin. Sin embargo, confiando solo en mí, no puedo retener a esa maniática de la batalla. No se preocupe, el anciano también dijo que el señor Xuan Yuan y el señor Xuan An lo ayudarán. Bien entonces. Jeremia extendió un cómic sobre su regazo, se ajustó a una posición cómoda, sin quitar las piernas de la mesa. Llámenme si sucede algo. Necesito terminar de leer este capítulo. El protagonista está a punto de despertar una nueva habilidad. Sí, señor. Los miembros respondieron al unísono, sus miradas regresaron a las pantallas de vigilancia. 1 hora y media antes de la apertura del concierto de Nochevieja de Jingli, al caer la noche, la cúpula de la sala de conciertos del mar, el área de la aurora, se iluminó de repente. Luces de 7 colores se entrelazaron en una cortina de luz fluida, dibujando una magnífica escena similar a la aurora en el cielo. El nombre Aurora fue, por lo tanto, merecidamente ganado. Fuera de las puertas de boletos de la sala de conciertos, una enorme multitud de fans de Jingli ya había formado largas colas. Sostenían carteles luminosos con la inscripción Pequeña Hada Liuli o llevaban tocados de apoyo especiales, lo que permitía que la luz rosa convergiera en un mar de estrellas. Incluso la niebla de color rojo pálido única de la ciudad de niebla escarlata se tiñó de rosa, haciendo que la escena fuera tan animada como una gran celebración festiva. En la cima del área de la aurora, débiles destellos de flujos de datos cuánticos parpadeaban rápidamente en los ojos verdes de Caroline mientras verificaba rápidamente las identidades de estas decenas de miles de fans. En un momento, Caroline, esta computadora cuántica con forma humana, tuvo sus resultados. 3 personas en la dirección de las 3 en punto, aura estable, fluctuaciones de energía estelar suprimidas intencionalmente. 5 personas en la dirección de las 6 en punto, con tatuajes de patrón de escarcha en el cuello, una marca de la facción escarcha estelar. Caroline tomó su tableta táctica y mostró un mapa de calor de la multitud debajo. Varios puntos rojos, cuyas auras estaban claramente fuera de sincronía con los fans circundantes, aparecieron claramente en su tableta y fueron marcados especialmente. Tendo se apoyó contra la barandilla, haciendo girar una moneda de plata en la punta de su dedo, su mirada recorrió a los miembros de la facción escarcha estelar mezclados entre la multitud, una leve sonrisa en sus labios. No hay prisa. Saber quién ha aparecido es suficiente. Ahora no es el momento de actuar. MJM. Caroline asintió, indicando que era consciente de la situación. El sabotaje intencionado de la facción escarcha estelar hacia Jingli no era simplemente para evitar su ritual de avance. En cambio, querían dirigir el avance de Jingli en una dirección favorable para ellos. Por ejemplo, asegurar la existencia permanente del fantasma del dios escarcha dentro del sueño verdadero de Jingli después de su avance. Si pudieran lograr esto, entonces cada uno de los conciertos posteriores de Jingli se convertiría en una propagación silenciosa de la fe del dios escarcha. Y este era el verdadero objetivo de la facción escarcha estelar. No querían que el avance de Jingli tuviera éxito ni que fracasara por completo.
Un momento después, Tendo tiró la moneda, la atrapó y se giró para caminar hacia la entrada del backstage. Los de abajo son objetivos obvios. No hay necesidad de eliminarlos todavía. Mantente atenta al escenario e interviene según sea necesario. El resto, yo me encargo. MJM. Caroline asintió, su mirada regresó al mar de luces de abajo, sus dos orejas de gato mecánicas se crisparon ligeramente, capturando cada onda inusual de energía estelar en el aire. Después de una breve despedida, Tendo llegó al área central del área de la aurora. Esto estaba directamente debajo del escenario del concierto. Aquí, una masiva piedra de sueño de estrellas estaba suspendida en el aire. Aunque había una piedra de sueño de estrellas más pequeña directamente sobre el escenario, Tendo sabía bien que la superior era simplemente un punto ciego. La piedra de sueño de estrellas genuina era la que él estaba custodiando. Calculando el tiempo, todavía tenía 2 horas completas antes de la llegada de su oponente, lo que le permitía un breve descanso. Con este pensamiento, Tendo de alguna manera se las arregló para arrastrar una tumbona de ratán, y sin siquiera molestarse en quitarse el abrigo, se recostó cómodamente. Su apariencia tranquila lo hacía parecer un anciano tomando el sol en un parque. Los espectadores dimensionales no pudieron evitar burlarse de él. Yo, abuelo Tendo, aquí para un paseo. Tiene que ser el viejo Tendo. Esta maldita sensación de relajación, si no supiera que la facción Escarcha Estelar iba a causar problemas, pensaría que esto es un blog normal de backstage de concierto. Si no fuera por el viejo Tendo, casi pensaría que esto era solo un concierto normal. En contraste con la relajación de Tendo, la situación con Chenkon era innegablemente mucho más tensa. Chenkon sostenía su terminal de datos, la pantalla mostraba las coordenadas de ubicación que Tendo le había enviado previamente. Detrás de él estaban Liuma y Vivian. El trío llegó a una fábrica abandonada y, después de confirmar que la información de la ubicación era correcta, se deslizaron directamente por un pasaje oculto dentro de la fábrica. Encima del pasaje, en una torre de agua en ruinas, Danica guardó sus binoculares del tamaño de un niño y se giró hacia la persona a su lado. Hermana Cheng-Xin, el hermano Chenkon y los demás entraron. Cheng-Xin se apoyó contra la barandilla de la torre de agua, sus dedos acariciaban suavemente la empuñadura de la hoja demoníaca en su cintura. Aunque su rostro hermoso y frío no mostraba expresión, su mirada estaba fija en la entrada del pasaje. Anteriormente, no había entendido por qué Tendo le había pedido que pasara tiempo localizando la fortaleza de la facción Escarcha Estelar. Pero ahora lo entendió. Tendo debe haber visto lo que estaba sucediendo aquí de antemano usando sus ojos celestiales del eclipse estelar, y por lo tanto la hizo venir un paso antes de tiempo. Después de un período de tiempo desconocido, una feroz fluctuación de energía estelar estalló de repente desde debajo de la fábrica abandonada. Primero fue el halo blanco pálido de la marca del vacío de Chenkon explotando, seguido por la característica energía estelar salvaje de Liuma. Finalmente, un aura de energía estelar extremadamente fría y gélida, lo suficientemente fría como para aparentemente congelar el aire mismo. Esta aura de energía estelar se sintió tanto familiar como extraña para Chenkon. Vamos, Danica. Es nuestro turno de hacer una entrada. Sí. En la base subterránea de la fábrica abandonada debido a la inesperada intrusión de Chenkon y los demás, las luces rojas comenzaron a parpadear locamente por toda la base subterránea, y la alarma continua era aguda y penetrante. Chenkon y su equipo corrieron rápidamente hacia donde Isabel estaba detenida. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de llegar al área de la prisión, un hombre larguirucho con permanente y un manga en la mano bloqueó su camino. Al ver su apariencia, Chenkon y Liuma parecieron darse cuenta de algo y se detuvieron lentamente. Vivian frunció el ceño inmediatamente al ver su reacción. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Al escucharla, Chenkon esbozó una sonrisa amarga. Vivian, las cosas son complicadas. ¿Complicadas? Vivian primero miró a Jeremías cerca, su análisis de datos reveló que era solo un emisario estelar de nivel 3. A menos que fuera un viejo maestro disfrazado de nivel 3, como Hielo Silencioso de Escarcha, ¿cómo podría un emisario estelar de nivel 3 común hacer que estos dos se vieran así? A menos que... Ha pasado mucho tiempo, con Liuma. Al escuchar las palabras de Jeremías, la sospecha en la mente de Vivian fue completamente confirmada. Así es, este tipo también era un hijo de las estrellas. Y a juzgar por las reacciones de Chenkon y Liuma, la clasificación de este tipo entre los niños de las estrellas en aquel entonces debe haber sido bastante alta. Ignorando las tensas expresiones de Chenkon y los demás, Jeremías cerró su manga y se puso de pie lentamente.
Al instante, el corredor originalmente espacioso pareció encogerse mientras enderezaba su cuerpo de 2,5 metros de altura. No era que el corredor fuera demasiado corto, era que Jeremiah era simplemente demasiado alto. Chen Kong se paró frente a Liu Ma y Vivian, diciendo con una expresión seria: entonces, Jeremiah, ¿te uniste a la facción Escarcha Estelar después de dejar la base? Jeremiah no respondió a la pregunta directamente. Miró al trío y dijo con sorpresa: extraño, Liu Li no me reconoció cuando me vio por primera vez. ¿Cómo lo descubrieron ustedes dos de inmediato? Al escuchar esto, Liu Ma, el directo, soltó: entre toda la base, tu cabello era el único que parecía fideos instantáneos. ¿Quién podría olvidar eso? Jeremiah hizo una pausa por un momento, luego soltó una carcajada de autodesprecio. Cierto. Supongo que me olvidé de mí mismo. Con eso, Jeremiah se tocó el cabello rizado, se estiró perezosamente con una sonrisa, sus huesos haciendo un suave sonido de crujido. Al instante siguiente, su tono se volvió repentinamente plano. Muy bien, se detienen aquí. No pueden ir más allá por este camino. Chen Kong y Liu Ma intercambiaron una mirada y comenzaron a movilizar la energía estelar dentro de sus cuerpos. El silencio lo decía todo. Al notar sus movimientos, Jeremiah no pudo evitar burlarse de ellos. Kong, Liu Ma, parece que después de todo este tiempo, han olvidado cómo se determinaron nuestras clasificaciones en la base. Fue a través del talento. Mientras hablaba, una niebla de hielo extremadamente fría se extendió de repente desde Jeremiah. La niebla no era blanca ordinaria, sino una cristalización de hielo de color azul pálido. Dondequiera que pasaba la niebla de hielo, se formaban gruesas capas de hielo en las paredes de metal del corredor, y la luz roja de las lámparas de emergencia se retorcía continuamente dentro de la niebla de hielo, como si estuvieran temblando por el frío. Las expresiones de los tres cambiaron de inmediato, y se retiraron rápidamente, apenas logrando evitar la invasión de la niebla de hielo y evitando ser congelados instantáneamente en esculturas de hielo. Mirando al apresurado Chen Kong y a los demás, no había emoción en los ojos de Jeremiah, solo una claridad despiadada. Kong, Liu Ma, ustedes, los niños de las estrellas de menor rango, deben saber claramente que el esfuerzo es la cosa más barata e inútil en la base, porque, mientras hablaba, Jeremiah levantó la mano, y un pico de hielo se condensó en la punta de su dedo. El escalofrío del pico de hielo hizo que el aire circundante se volviera blanco escarchado. El pico de hielo salió disparado, rozando la oreja de Chen Kong en su mirada asustada, y golpeando ferozmente la pared detrás de él, donde estalló en una lluvia de flores de hielo. Mirando al asustado Chen Kong, Jeremiah dijo con calma: el abismo llamado talento es algo que nunca podrán cruzar, no importa cuánto se esfuercen. Con solo un simple movimiento, Jeremiah demostró la brecha de poder entre él y el grupo de Chen Kong. Chen Kong ni siquiera había visto cómo hizo el movimiento, y mucho menos pensó en derrotarlo. Esta era la clasificación de los niños de las estrellas. Una clasificación que parecía una simple lista de nombres, pero que en realidad estaba cargada de cruel realidad. Al mismo tiempo, esto también hizo que los espectadores dimensionales en la plataforma 13 pensaran subconscientemente en cierto tipo de cabello plateado que todavía estaba holgazaneando. Después de todo, si incluso Jeremiah, que era simplemente el no. 7, era así de poderoso, entonces ¿hasta qué punto debe ser fuerte Tendo, como el no? 1. Dado que todas las batallas del Tendo adulto hasta ahora habían sido victorias aplastantes, con resultados unilaterales, incluso si Tendo afirmaba que hablaba en serio, los forasteros nunca lo creerían realmente. Esto también hizo que los espectadores dimensionales se sintieran curiosos. Curiosos sobre qué tipo de estándar había utilizado el doctor en aquel entonces para clasificar a los 36 niños de las estrellas. Uno asumiría que las dimensiones de medición eran definitivamente mucho más complejas de lo que podían imaginar. ¿Cuáles son los criterios de clasificación para los hijos de las estrellas? La verdad es que nunca ha habido una respuesta definitiva a esta pregunta en Stars hasta ahora. Sin embargo, con la transmisión de este capítulo teatral, la confusión que plagaba a algunos espectadores dimensionales finalmente recibió una explicación clara. Dentro del pasaje de la base subterránea de la facción Escarcha Estelar, la niebla helada todavía impregnaba el corredor, y la luz roja de las lámparas de emergencia refractaba una luz fría y fragmentada a través de los cristales de hielo. Jeremiah estaba parado en el pasaje congelado, todavía sosteniendo el manga sin terminar, observando perezosamente a Chen Kong y a los demás, que se habían retirado fuera de su rango de frío extremo, sin apresurarse a atacar de nuevo. Kong, Liu Ma, deben saber muy bien que las clasificaciones del doctor para nosotros en aquel entonces no se basaron únicamente en la tasa de fusión de núcleos estelares.
Fue un sistema de evaluación complejo y completo. Este sistema incluía una categoría oculta llamada tasa de utilización de energía estelar. La razón por la que fui clasificado como No 7 es que mi tasa de utilización de energía estelar es la más alta entre los 36 hijos de las estrellas, excluyendo a los 4 primeros. Para ilustrar mejor el significado de las palabras de Jeremiah, la cámara teatral hizo un zoom de repente, dando a Jeremiah un primer plano. El ambiente a su alrededor perdió color instantáneamente, convirtiéndose en el característico blanco y negro de una película muda, mientras que solo Jeremiah mismo mantuvo un tono vibrante. Dentro de este color, el cuerpo de Jeremiah se volvió semitransparente, y la densa red de vías de energía estelar dentro de él era claramente visible, distribuida como vasos sanguíneos por todo su cuerpo. La energía estelar fluía dentro de estas vías. El proceso de transmisión no solo era rápido, sino también prácticamente sin pérdidas, con cada voluta fluyendo con precisión hacia donde se necesitaba. La cámara recorrió la posición de su núcleo estelar en su pecho, y una línea de datos dorados y débiles apareció junto a la pantalla. Tasa de utilización de energía estelar: 99%. La capacidad de Jeremiah para lograr esto se debió no solo a su considerable talento de manipulación de energía estelar, sino también a la afinidad al frío extremo de su núcleo estelar. Gigante de escarcha. La combinación de los dos le otorgó a Jeremiah una afinidad y control casi absoluto sobre la energía estelar de atributo y hielo, convirtiéndolo en la encarnación misma del frío extremo. Solo entonces los espectadores dimensionales entendieron que la razón principal por la que Jeremiah tenía un rango tan alto como No 7 era su capacidad para utilizar cada fracción de su energía estelar al máximo absoluto. Inmediatamente después de esta exhibición, la escena del capítulo teatral cambió abruptamente. Después de un cegador destello blanco, lo que apareció ante los espectadores dimensionales fue un espacio blanco que se asemejaba a un cubo de Rubik. Las paredes, el suelo y el techo eran de color blanco puro. Incluso las sombras parecían haber sido tragadas. Este era el campo de pruebas de la base Embers, diseñado específicamente para evaluar los talentos de los hijos de las estrellas. El joven Tendo estaba en el centro del espacio, su cuerpo cubierto de parches de detección plateados. Su cabello corto plateado blanco estaba ligeramente desordenado, y los mechones que colgaban sobre su frente oscurecían la mitad de un ojo. En el suelo frente a él yacían 10 robots de prueba destrozados. Las carcasas metálicas de estos robots de prueba fueron arrancadas a la fuerza, las placas de circuito en el interior chispeaban constantemente, y cada una estaba marcada con las palabras poder de combate de emisario estelar de nivel 1. No hubo movimientos llamativos, ni complejas explosiones de energía estelar, y ni siquiera signos notables de una batalla prolongada. Tendo estaba en el centro de las ruinas, sus ojos tan tranquilos como si acabara de terminar algo trivial. Debe recordarse que en esta escena, Tendo aún no había adquirido el control vectorial y solo había completado su cirugía de núcleo estelar menos de medio año antes. Sin necesidad de mucha elaboración, el joven Tendo, simplemente parado en medio de los robots en ruinas, personificó la palabra talento al extremo. Simultáneamente, la evaluación de Tendo apareció en la pantalla teatral. Hijo de las estrellas, no un Tendo sima y rasgos. Precognición de visión futura más energía estelar innata de rango S más aptitud física de nivel superior más control absoluto de energía estelar más talento de combate a nivel monstruo o evaluación integral. Una potencia nata. La pupila azul oculta detrás de las gafas de sol puede ver a través del futuro. Su personalidad frívola es quizás la única potencial debilidad. Clasificación: 99-9. Después de proporcionar esta evaluación, las escenas de prueba de muchos otros hijos de las estrellas comenzaron a pasar ante los espectadores dimensionales como una linterna giratoria. La escena cambió, y Chen Xin apareció a continuación. En el mismo espacio de prueba blanco, sostenía su icónica hoja demoníaca ensangrentada, los parches de detección en su cuerpo se balanceaban suavemente con sus movimientos. 4 robots de prueba la atacaron desde 4 direcciones, sus articulaciones metálicas chirriaban. En respuesta, Chen Xin simplemente entrecerró los ojos, y su cuerpo reaccionó instintivamente. La hoja demoníaca cortó un arco frío, golpeando precisamente las articulaciones de los robots. Clan. En medio del claro sonido de metal rompiéndose, los 4 robots colapsaron instantáneamente en el suelo. Al ver que la prueba terminaba, Chen Xin envainó su hoja demoníaca con suavidad, su expresión completamente indiferente. Hijo de las estrellas no 2 Chen Xin rasgos. Instinto de combate, S, más voluntad de combate, X, más talento físico de nivel superior evaluación integral. La hoja demoníaca que domina el campo de batalla por instinto, un artista de la muerte y el combate.
Clasificación. 95-3. Siguiendo de cerca estaba la escena de prueba de Jingliu. Estaba acurrucada en la esquina del espacio de prueba, profundamente dormida, babeando ligeramente, abrazando su preciada almohada tejedora de sueños instantáneamente reconocible. Al instante siguiente, 4 robots de prueba la rodearon y lanzaron un ataque. Sin embargo, justo cuando los brazos mecánicos estaban a punto de tocarla, la almohada debajo de su cabeza brilló de repente con una tenue luz púrpura. En un instante, innumerables mariposas de ensueño translúcidas flotaron fuera de la almohada, dispersándose como semillas de diente de león y aterrizando suavemente en las placas de circuito de los robots. ZZZZT. Saltaron chispas, y los 4 robots se apagaron instantáneamente, cayendo finalmente al suelo como un montón de chatarra. Jingliu simplemente se dio la vuelta, murmuró aturdida. No molesten mi sueño, y continuó su profundo letargo. Hijo de las estrellas no 3 Jingliu rasgos. Energía estelar innata de rango S más precisión de control de energía estelar, S, más habilidad especial de control de masas evaluación integral. La tejedora de sueños y realidad, la prodigio perezosa que es la única capaz de dormir durante la evaluación y aprobarla. Clasificación. 94-6. La siguiente en ser evaluada después de Jingliu fue Caroline, quien fue clasificada públicamente como cuarta. En la escena, ella estaba frente a 4 robots de prueba, sosteniendo una tableta táctica plateada, sus orejas de gato verde se crispaban ligeramente. Sin ninguna técnica de combate llamativa, Caroline sacó con calma la tableta táctica, y sus dedos se movieron en un borrón, tocando rápidamente la pantalla. Al instante siguiente, las fluctuaciones cuánticas invisibles se extendieron, las pantallas de los robots se quedaron negras instantáneamente, saltaron chispas de sus cabezas y humo negro brotó de sus articulaciones. Después de un breve espasmo, se cayeron directamente. La prueba de Caroline estaba así completa. Hijo de las estrellas no 4 Caroline rasgos. Procesamiento de información y toma de decisiones en el campo de batalla de nivel superior más racionalidad absoluta y calma más talento mecanista de nivel superior evaluación integral. Una genio nacida para el dominio mecanista, la síntesis perfecta de datos y realidad. Clasificación. 94-5. Después de mostrar rápidamente las imágenes de prueba de Tendo y los demás, la película teatral pasó a las imágenes de prueba del antiguo Stars No 7, Jeremiah. En el metraje, el joven Jeremiah no se parecía a su actual yo alto y delgado. Cuando era niño, era bajo y regordete, con su cabello permanente apilado desordenadamente en su cabeza, pareciendo un niño redondo, parecido a un bollo de masa. Si no fuera por su peinado característico, nadie conectaría a la persona en el metraje con el actual gigante de escarcha alto y delgado. Si bien solo 3 robots de prueba aparecieron ante él, su proceso de combate fue mucho más difícil que el de Tendo o el de los demás. El sudor perlaba su frente mientras conjuraba niebla helada con sus manos. Aunque congeló las articulaciones de los robots de prueba repetidamente, estos se liberaron rápidamente. Después de varios intentos, finalmente encontró el momento preciso para atravesar los núcleos de los robots con lanzas de hielo. Todo el proceso no fue fluido, incluso algo torpe, pero estuvo marcado por la precisión. La cámara teatral se centró en los robots derribados. Sus articulaciones estaban cubiertas de gruesas capas de hielo, congelando precisamente las partes móviles críticas. Así fue como Jeremiah finalmente logró destruir los núcleos de los robots de prueba. Stars No 7 Jeremiah. Atributos. Tasa de uso de energía estelar, S, más precisión de control de energía estelar, S evaluación general. Principios extremos escondidos bajo un exterior perezoso, con un plan claro para su propio poder. Clasificación. 85-7. Después de que concluyó la prueba de Jeremiah, el flashback finalmente se movió al metraje de prueba de Liu Mei Chen-Kong. Liu Ma activó su toro demonio dorado, su cuerpo creció instantáneamente, sus músculos se hincharon y sus puños crujieron. Aunque solo apareció un robot de prueba ante él, cuando lanzó su puño, el robot esquivó hábilmente el ataque y contraatacó con un puñetazo en su pecho. ¡Uk! Liu Ma gruñó, cayendo dolorosamente al suelo, un parche de la pegatina de detección en su pecho se había soltado. Luchó por levantarse y correr hacia adelante de nuevo, pero el robot lo evadió fácilmente una vez más. El poder de Liu Ma era suficiente, pero su velocidad y habilidades de predicción eran demasiado deficientes. Un ataque que no puede golpear carece de sentido. Si bien la prueba de Liu Ma fue vergonzosa, el resultado de Chen-Kong fue aún peor. Debido a que Chen-Kong en esta etapa ni siquiera había despertado la marca del vacío, no era diferente de una persona común sin habilidades.
Como resultado, al enfrentarse a un robot de prueba con poder de combate de emisario estelar de nivel 1, solo pudo revolverse y correr desesperadamente, casi siendo atrapado varias veces, deshonrando por completo a los candidatos de Stars. Pero aún así, no pudo cambiar el resultado final de la prueba de Chen Kong. Atrapado en una esquina sin ningún lugar para correr, levantó a regañadientes las manos por encima de la cabeza y se rindió. Sin clasificación, sin evaluación. El equipo de producción de Stars utilizó los resultados de la prueba de Liu Mei Chen Kong para formar un marcado contraste con la facilidad mostrada por los candidatos de Stars de alto rango antes que ellos. Incluso a través de la pantalla, la audiencia transdimensional sintió claramente la vasta, casi descarada, brecha de talento entre los candidatos de alto rango y los de bajo rango. Habiendo acabado de completar sus cirugías de núcleo estelar, un monstruo como Tendo podía aplastar fácilmente 10 robots emisarios estelares de nivel 1. El No 7 Jeremiah podía derrotar a 3. Sin embargo, los candidatos de menor rango como Liu Mei Chen Kong ni siquiera podían derrotar a un robot de prueba. ¡Santo cielo! El hermano Tendo es seriamente feroz, ya podía vencer a 10 robots emisarios estelares de nivel 1 en esa etapa. ¿Es este el talento del No 1? La puntuación de 99,9 es probablemente para evitar que se vuelva arrogante. ¿Liu Li realmente pasó la prueba mientras dormía? ¡Qué linda! Tendo ya estaba usando visión futura con destreza en aquel entonces. Las pupilas azules debajo de la máscara se ven tan geniales. El breve flashback terminó, y la cámara teatral regresó al pasaje de la base subterránea de la facción Escarcha Estelar. El pasaje subterráneo ya no era un espacio metálico ordinario. El aura escalofriante alrededor de Jeremiah se extendió, y cada respiración que tomaba llevaba un frío mordaz. Bajo la influencia de este frío, las paredes, el suelo y el techo del pasaje estaban cubiertos de gruesas capas de hielo, la luz roja de las lámparas de emergencia distorsionada por la escarcha, y finos cristales de hielo flotaban en el aire. Mirando a Jeremiah, que permanecía inmóvil y en silencio. Una mirada de determinación brilló en los ojos de Chen Kong. Puede que no sean rival para Jeremiah, pero si pudieran retenerlo y encontrar una oportunidad para rescatar a Isabel, tendrían éxito. Con este pensamiento, intercambió una mirada resuelta con Liu Ma. ¡Vamos! Liu Ma rugió, activando instantáneamente su toro demonio dorado y caballo de guerra abisal. Luego se transformó en un carro abisal púrpura, cargando agresivamente hacia Jeremiah. La ola de calor de las llamas abisales creó un marcado contraste con el frío extremo de los alrededores. Jeremiah, sin embargo, se medio agachó con calma, colocando una mano en el suelo helado, y habló débilmente. Artificio de energía estelar. Edad de hielo. Shink. En el momento en que cayeron las palabras, una capa exagerada de hielo se extendió desde su palma a lo largo de todo el suelo del pasaje. En el instante en que los 4 cascos de Liu Ma tocaron la superficie recién congelada, hubo un crujido de congelación. Las llamas abisales púrpuras fueron suprimidas instantáneamente, se formó una gruesa escarcha en sus cascos, y su velocidad de avance disminuyó. No creas que puedes detenerme. Liu Ma apretó los dientes, permitiendo que la escarcha se arrastrara por su cuerpo, pero cargó hacia Jeremiah sin dudarlo. Antes de que todo su cuerpo pudiera congelarse, finalmente alcanzó a Jeremiah. Fuerza pluma, pseudo triple. Liu Ma reunió toda su fuerza y lanzó un puñetazo. El viento del puñetazo aulló, dispersando la niebla de hielo circundante, dirigiéndose directamente al rostro de Jeremiah. Pero Jeremiah ni siquiera intentó esquivar. El lado izquierdo de su rostro se cubrió instantáneamente de hielo, formando una sólida máscara de escarcha. ¡Bum! Tras un gran impacto, el pasaje tembló violentamente, y fragmentos de hielo volaron por todas partes. Cuando la niebla de hielo se dispersó, se reveló una escena impactante. El puño de Liu Ma se había estrellado pesadamente contra la máscara de escarcha en la mejilla de Jeremiah, pero la máscara de hielo permaneció completamente inmóvil. En cambio, su brazo, comenzando por el puño, se cubrió rápidamente de escarcha y quedó completamente inmovilizado. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Liu Ma se abrieron de par en par. Intentó desesperadamente retirar su brazo, pero no solo su brazo, su parte inferior del cuerpo también había sido fijada al suelo sin saberlo por la capa de hielo, dejándolo incapaz de moverse. En el último momento, una luz fría golpeó desde un lado. Vivian, sosteniendo su estoque de segunda mano, se abalanzó hacia la espalda de Jeremiah. Sus movimientos fueron rápidos y precisos, y la hoja llevaba débiles fluctuaciones de energía estelar. Pero Jeremiah parecía tener ojos en la nuca. Levantó la mano sin girarse, agarrando precisamente la hoja del estoque.
Clan. En medio del crujido metálico, la mano de Jeremiah no se movió. Al mismo tiempo, una escarcha blanca se extendió rápidamente desde la hoja hacia la muñeca de Vivian. Las pupilas de Vivian se contrajeron. Después de soltar decisivamente la empuñadura, activó inmediatamente el cañón del vacío en su espalda. En el segundo siguiente, 3 explosiones de energía se dispararon hacia Jeremiah, el sonido de la explosión envolvió instantáneamente su figura. ¡Bum! 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 En medio del intenso bombardeo, la figura de Jeremiah desapareció por completo en el destello de la explosión. ¿Tuvieron éxito? Chen Kong miró nerviosamente la luz de fuego que explotaba, su corazón latía con fuerza en su garganta. Pero cuando la luz de fuego se dispersó y la figura de Jeremiah reapareció lentamente, el corazón de Chen Kong se hundió instantáneamente hasta el fondo. Aunque la ropa de Jeremiah estaba cubierta de ceniza, él mismo no mostraba signos de lesión. Levantó una mano para quitarse los fragmentos de hielo restantes de su hombro, su tono seguía siendo perezoso. Señorita, un ataque sorpresa no es un buen hábito. Mientras hablaba, la capa de hielo a los pies de Jeremiah se extendió de nuevo, avanzando rápidamente hacia Vivian y Chen Kong. Al ver esta abrumadora capa de hielo, una sensación de desesperación comenzó a extenderse por el pasaje. Esta era la fuerza del Stars No 7. Dominio absoluto sobre el frío extremo, supresión absoluta, de poder. Sin embargo, justo en ese momento, una feroz llama escarlata apareció de repente desde el final del pasaje, disipando rápidamente el frío extremo que parecía casi insuperable para Chen Kong y los demás. Al sentir la llama familiar, Chen Kong se dio la vuelta con sorpresa. Al final del pasaje, 2 figuras, una grande y una pequeña, emergieron lentamente de las sombras. Al mirar a estas 2 personas, Jeremiah, que había estado completamente despreocupado momentos antes, cambió su expresión de inmediato. Porque las personas que acababan de aparecer no eran solo candidatos de bajo rango, sino una presencia clasificada mucho más alta que él. Túnel de la cueva de hielo de la base subterránea de la facción Escarcha Estelar Hermana. La voz de Chen Kong contenía tanto sorpresa como un rastro subconsciente de miedo. Después de todo, las circunstancias de su infancia le habían inculcado un miedo profundamente arraigado a Chen Xin. Pero al ver esa figura roja familiar ahora, la piedra que pesaba en su corazón cayó instantáneamente. Si tuvieran que continuar bajo las circunstancias actuales, y mucho menos salvar a Isabella, todos podrían terminar siendo eliminados. Sin embargo, Chen Xin actuó como si no hubiera escuchado a Chen Kong en absoluto, sin siquiera dedicarle una mirada. Chen Xin caminó directamente junto a él. A su paso, el escalofrío en el túnel retrocedió rápidamente, reemplazado por un calor abrasador, como si una invisible bola de fuego estuviera ardiendo a su alrededor. En poco tiempo, el espeso hielo que cubría las paredes del túnel comenzó a chisporrotear y derretirse. Las gotas de agua se deslizaron por las paredes, acumulándose en pequeños arroyos en el suelo. Al ver la repentina aparición de Chen Xin, Jeremiah se despojó del comportamiento relajado que había usado contra el grupo de Chen Kong, sus ojos se volvieron serios. Chen Xin, ha pasado mucho tiempo. Ciertamente te has vuelto más fuerte. Chen Xin no respondió, simplemente desenvainando lenta y suavemente la hoja demoníaca que colgaba de su espalda baja. En el momento en que la hoja fue parcialmente desenvainada, comenzó a emitir una ola de calor opresiva. Bajo la influencia de este calor, no solo la niebla de hielo dentro del túnel se dispersó instantáneamente, sino que incluso el agua de hielo derretida en el suelo comenzó a evaporarse, produciendo vapor blanco. Al ver esto, Danica, experimentada como era, retrocedió rápidamente unos pasos, sus piernas cortas moviéndose rápidamente. Al mismo tiempo, no olvidó transmitir las palabras de Tendo al grupo de Chen Kong. Señor Chen Kong, el señor Tendo dice que deben darse prisa de ir a salvar a la señorita Isabella. Déjenos este lugar a nosotros. Al escuchar esto, Chen Kong primero miró el área de la prisión donde se encontraba Isabella, justo afuera del túnel. Luego, miró a la pequeña Danica, que llevaba una pequeña mochila, y dijo preocupado, ¿qué hay de ti? ¿No estarás en peligro si te quedas aquí? La respuesta de Danica fue muy casual. Oh, estaré bien porque soy muy fuerte. Mientras hablaba, Danica levantó su pequeño puño. Quiso indicar que aunque era pequeña, en realidad era bastante capaz en una pelea. Sin embargo, no solo Chen Kong, sino incluso la audiencia dimensional en el sitio 13 no creyó del todo las palabras de Danica. Simplemente porque Danica no había hecho un movimiento ni una sola vez hasta ahora. Las únicas expresiones veladas de su fuerza fueron recibir el título del enviado estelar más joven de la Asociación de la Ciudad de Vapor cuando estaba en la Ciudad de Vapor, y algunos comentarios peculiares que Tendo había hecho sobre ella.
Aparte de eso, Danica no tenía ningún registro de batalla real. Antes de que Chen Kong pudiera seguir hablando, la voz de Chen Xin sonó de repente. No te preocupes por ella. Incluso si mueres aquí, ella no sufrirá ningún daño. ¿Ah? Al escuchar las palabras de Chen Xin, Chen Kong se quedó atónito. Igualmente sorprendidos estaban Liu Ma y Vivian, que acababan de lograr escapar de su aprieto. No importa cómo lo miraran, Danica parecía una niña que necesitaba protección, sin embargo, las palabras de Chen Xin nunca carecían de fundamento. Vayan. Liu Ma fue el primero en reaccionar, agarrando el brazo de Chen Kong. A medida que la hoja demoníaca en la espalda baja de Chen Xin era desenvainada continuamente, la ola de calor en el túnel se volvía cada vez más densa, presionándolos hasta que apenas podían respirar. Si no se iban pronto, es posible que no tuvieran la oportunidad de hacerlo. Al darse cuenta de esto, los tres ya no dudaron y corrieron inmediatamente hacia el área de la prisión. Jeremia actuó como si ni siquiera los viera, su mirada constantemente fija en Chen Xin. Frente a una potencia absoluta, las personas irrelevantes ni siquiera tenían la calificación para ser notadas por él. Pronto, solo Chen Xin, Danica y Jeremia quedaron en el túnel vacío. Danica se apoyó contra la pared del túnel, sacó una bolsa de papas fritas de su mochila y comenzó a masticar tranquilamente. Extrañamente, tanto las llamas de Chen Xin como el aire frío de Jeremia se disiparon misteriosamente al alcanzar una cierta distancia de Danica. Aunque el equipo de producción de Stars no había explicado cómo lo logró, sin duda corroboró las palabras anteriores de Chen Xin. Esta niña aparentemente inofensiva era mucho más especial de lo que mucha gente imaginaba. Mientras tanto, tras la partida del grupo de Chen Kong, el aire entre Chen Xin y Jeremia se había vuelto extremadamente tenso, incluso el sonido de las gotas de agua golpeando el suelo era inusualmente claro. Butz. Sin cumplidos ni sondeos, la hoja demoníaca de Chen Xin salió decisivamente de su vaina. La luz roja de la hoja cortó el aire, llevando una ola de calor abrasadora directamente hacia el rostro de Jeremia. Las pupilas de Jeremia se contrajeron instantáneamente, y una ilusión de escamas se materializó inmediatamente detrás de él. Esa era su fuente de luz estelar. Árbitro de la pereza. Crack. Las luces en ambos extremos de las escamas destrellaron, y el imparable corte de llama carmesí de Chen Xin fue congelado por la fuerza en el aire, disipándose finalmente en la nada bajo la influencia del poder de las escamas. Al ver esta escena, un rastro de interés parpadeó en los hermosos ojos carmesíes de Chen Xin. Aunque no entendía cómo Jeremia logró esto, su intuición le dijo que definitivamente estaba relacionado con su fuente de luz estelar. Tu fuente de luz estelar es bastante interesante. Mientras hablaba, Chen Xin golpeó ligeramente el suelo con el pie, apareciendo instantáneamente detrás de Jeremia. Al instante siguiente, la hoja demoníaca en su mano levantó una espiral de llamas, retorciendo el aire circundante, y la luz de la hoja apuntó directamente a la espalda de Jeremia. El golpe fue a la vez rápido y vicioso, incluso las imágenes residuales llevaban una temperatura abrasadora. Sin embargo, Jeremia actuó como si tuviera ojos en la nuca. Una gruesa capa de hielo se condensó instantáneamente en el suelo, intentando atrapar el movimiento de Chen Xin. Sin embargo, la capa de hielo que podía inmovilizar a Liu Ma fue instantáneamente incinerada en vapor por la llama de sangre que rodeaba el cuerpo de Chen Xin en el momento en que la tocó. Desgarro. Acompañado por el sonido de los cristales de hielo rompiéndose, el brazo derecho de Jeremia fue seccionado a la altura del hombro y cayó al suelo. Pero antes de que la audiencia dimensional pudiera gritar en shock, Chen Xin inexplicablemente detuvo su ataque, frunciendo el ceño mientras miraba a Jeremia, su tono ligeramente desconcertado. Extraño. Lógicamente, debería seguir persiguiéndote ahora mismo. Pero mi intuición me dice que acercarme a ti ahora traería considerables problemas. Al escuchar esto, Jeremia miró su brazo amputado en el suelo, una sonrisa amarga apareció en su rostro. Como se esperaba de la hoja demoníaca que el profesor mencionó que podía dominar un campo de batalla puramente por instinto. Tu intuición es bastante irrazonable. Mientras sus palabras caían, el brazo amputado de Jeremia en el suelo estalló en una niebla de hielo. Simultáneamente, su brazo derecho comenzó a recondensarse a una velocidad visible en medio de las sucesivas capas de cristales de hielo azul pálido, recuperándose rápidamente en un brazo completo, incluso con la manga perfectamente intacta. Al ver esto, Chen Xin levantó una ceja, una rara mirada de aprobación apareció en sus ojos carmesíes. Así que eso es. ¿Ya has logrado la elementalización preliminar? Jeremia asintió, sin un toque de orgullo en su voz. Acabo de lograrlo recientemente. Al escuchar esto, Chen Xin sonrió. Pero para Jeremia, esa sonrisa no era necesariamente algo bueno.
Jeremiah, realmente eres interesante, pero esto es para mejor. Porque si ese es el caso, no tengo que contenerme demasiado. A medida que su voz se desvanecía, su figura desapareció de nuevo. Esta vez, la luz de la hoja roja llovió como una tormenta, la ola de calor abrasadora tiñó todo el túnel de rojo, un marcado contraste con el frío extremo de Jeremiah. La colisión de hielo y fuego explotó dentro del túnel, cada intercambio hacía que el suelo temblara violentamente. Jeremiah, que anteriormente había abrumado por completo al grupo de Chen Kong, ahora estaba completamente indefenso contra Chen Xin. El valor de la clasificación de Stars fue verificado una vez más en este momento. La jerarquía era verdaderamente rígida. Pasaje de la cueva de hielo de la base subterránea de la facción escarcha estelar. La luz de la hoja escarlata de Chen Xin se derramó sobre Jeremiah como una tormenta de lluvia, cada golpe envuelto en llamas de sangre abrasadoras, haciendo que el aire en el pasaje se retorciera. La figura de Jeremiah esquivaba frenéticamente en medio de la luz de la hoja, su cabello permanente húmedo por el agua de hielo derretida, e incluso el dobladillo de su sudadera gris estaba chamuscado de negro por las llamas. La capa de hielo que una vez cubrió el pasaje se había ido hace mucho tiempo, dejando solo rastros húmedos de agua. Y estas manchas de agua, bajo la evaporación de las llamas de sangre de Chen Xin, se convirtieron instantáneamente en una densa niebla blanca. Todo el pasaje subterráneo estaba envuelto en un calor extraño, como un sauna abrasador. Técnica de luz estelar. Infierno de prisma de hielo. Dentro de la niebla blanca, Jeremiah levantó la mano de repente, y más de una docena de prismas de hielo tan gruesos como brazos se condensaron en el aire. Estos prismas de hielo brillaban con una tenue luz fría azul, claramente habiendo condensado más energía de luz estelar que las técnicas de hielo que había usado contra Chen Kong antes. Pero cuando estos prismas de hielo se acercaron al radio de 3 metros alrededor de Chen Xin, ella agarró inexpresivamente su hoja demoníaca y agitó suavemente la muñeca. Al instante siguiente, las llamas escarlatas se arremolinaron instantáneamente en un vórtice, como las fauces abiertas de una bestia gigante, tragando todos los prismas de hielo de un trago. No hubo un sonido de colisión discordante, ni ningún rastro de hielo rompiéndose. Los prismas de hielo aparentemente afilados ni siquiera pudieron durar medio segundo en el vórtice de llamas antes de ser completamente evaporados en vapor de agua, sin dejar ni un solo fragmento de cristal de hielo. Jeremiah, ¿eso es todo lo que tienes? La voz de Chen Xin provino de dentro del vórtice de llamas. Su rostro hermoso y frío no mostraba emoción, solo un toque de clara decepción en sus ojos. Inicialmente, cuando vio que Jeremiah había dominado la elementalización parcial, pensó que él podría proporcionarle algo de diversión. Pero la realidad era que había pensado demasiado. Porque la elementalización de Jeremiah se limitó temporalmente solo a sus extremidades, incapaz de lograr una transformación de forma completa. Esto significaba que su cuerpo todavía tenía puntos vulnerables, lo que le impedía luchar sin reservas. Tal oponente era simplemente indigno de que ella diera todo de sí. Mientras tanto, Jeremiah se apoyó contra la pared del pasaje, jadeando pesadamente, un rastro de impotencia en su rostro. Si fuera cualquier otro enviado estelar del mismo rango, no lo encontraría tan complicado. Su núcleo estelar, gigante de escarcha. Elementalización le permitía ser inmune a la mayoría de los ataques físicos. Su fuente estelar, árbitro de la pereza. Congelación de activos incluso podía debilitar el poder de su oponente, logrando un equilibrio de ganancias y pérdidas. Pero contra Chen Xin, estas habilidades se sentían como golpear algodón, completamente ineficaces. Dejando de lado el frío extremo siendo contrarrestado por llamas de sangre, solo considerando la congelación de activos, él sabía claramente que aunque Chen Xin había manchado sus manos con mucha sangre, no había acumulado mucho pecado. Por lo tanto, si bien su congelación de activos ciertamente podía debilitar una porción del poder de Chen Xin, no podía representar ninguna amenaza sustancial para ella. Problemático, esta no es una batalla entre iguales. Es un aplastamiento unilateral. Justo cuando la atención de Jeremiah se desvió, Chen Xin desapareció de repente de su lugar. Al instante siguiente, su figura apareció abruptamente a la izquierda de Jeremiah, la hoja demoníaca cortando horizontalmente, la energía de la hoja de llama escarlata rasgando el aire como un rayo, apuntando directamente a su cintura y abdomen. La intención de matar definitiva no disimulada que emanaba de la hoja demoníaca incluso dividió la niebla circundante, creando un vacío claro. Las pupilas de Jeremiah se contrajeron. La energía de luz estelar en su cuerpo giró salvajemente. Intentó activar el equilibrio del árbitro de la pereza para equilibrar el ataque de Chen Xin, haciendo que el golpe fuera inofensivo.
Pero el equilibrio, que acababa de formar un vago contorno, fue instantáneamente destrozado por el poder abrasador dentro de la energía de la hoja de Chengxin, disipándose en el aire como espuma. ¡Puf! La sangre salpicó el agua de hielo derretida, creando un deslumbrante círculo rojo. Jeremia bajó la cabeza y vio una herida profunda en sus costillas izquierdas, abierta por Chengxin, tan profunda que sus órganos internos eran vagamente visibles. Tropezó varios pasos hacia atrás, levantando la mano para presionar la herida, y cristales de hielo azul pálido se extendieron rápidamente desde su palma, tratando de sellar la herida y detener el sangrado. Pero tan pronto como los cristales de hielo tocaron el borde de la herida, fueron derretidos instantáneamente en agua por las llamas de sangre residuales con un sonido chisporroteante, completamente incapaces de solidificarse. ¿Cómo puede ser esto? La voz de Jeremia contenía un rastro de incredulidad. Él sabía que su control sobre la energía de luz estelar de atributo y hielo ya había alcanzado su punto máximo, sin embargo, contra las llamas de sangre de Chengxin, su frío extremo ni siquiera podía realizar la congelación más básica. Esto significaba que el rango de las llamas de sangre era muy superior a su energía de luz estelar de hielo. Una supresión de atributo absoluta. Sin ninguna duda, Jeremia sacó resueltamente un suero de nanobots de cristal frío especial, exclusivo de la facción escarcha estelar, y lo hundió ferozmente en su abdomen. Al instante siguiente, innumerables nanobots diminutos comenzaron a trabajar en su herida, ayudando finalmente a sellarla y aislar las llamas de sangre ardientes de Chengxin. Durante este proceso, Chengxin simplemente observó con calma, sin lanzar ningún ataque. Indiferente, arrogante. En este momento, Jeremia sintió que veía la sombra del Tendo en Chengxin, porque solo monstruos como ellos ignorarían la condición del enemigo y basarían todo únicamente en su propio interés. Y la actual Chengxin estaba indudablemente haciendo algo similar. Ella estaba esperando que él exhibiera un método digno de su interés. Para esto, incluso podía no hacer nada, simplemente esperando que él se recuperara de sus heridas. Y la fuente de esta confianza arrogante era su aterradora fuerza. Pensando esto, Jeremia tomó una decisión. Cerró los ojos, y la energía de luz estelar a su alrededor surgió frenéticamente, varias veces más violentamente que cuando condensó el infierno de prisma de hielo. Al instante siguiente, cristales de hielo azul pálido se extendieron rápidamente hacia afuera, centrados en su cuerpo, cubriendo instantáneamente todo el pasaje. Formó una masiva prisión de hielo de 5 metros de altura, atrapándolo a él y a Chengxin en el interior. La pared interior de la prisión de hielo estaba cubierta de diminutas marcas de equilibrio, que emitían una luz fría y comenzaron a extraer frenéticamente la energía de luz estelar circundante como si fueran seres vivos. Incluso el olor residual de llamas de sangre en el aire estaba siendo absorbido lentamente por estas marcas espeluznantes. Y dentro de esta prisión de hielo, Chengxin podía sentir claramente que la energía de luz estelar dentro de su cuerpo mostraba ligeros signos de volverse incontrolable, como si las marcas de equilibrio estuvieran intentando extraerla por la fuerza. Ella levantó una ceja, y un rastro de interés finalmente regresó a su rostro frío. La prisión de hielo gigante, construida con el gigante de escarcha como núcleo, combinada con el árbitro de la pereza. Jeremia, parece que de hecho has crecido bastante a lo largo de los años. Jeremia estaba parado en el otro extremo de la prisión de hielo. Miró a Chengxin, que estaba examinando con curiosidad las marcas de la prisión cerca. Su rostro estaba pálido, pero su tono era firme. Chengxin, admito que soy muy inferior a ti, pero si es solo para retenerte, todavía puedo lograrlo. En respuesta, Chengxin curvó su labio en una mueca fría. ¿Quieres retenerme? Eso depende de si tienes la capacidad.